Vamos entonces a hablar de algo interesante en Lucas capítulo 4, versículo 25. Vamos a hablar acerca de la lepra. Vamos a hablar de los 5 leprosos que la Biblia dice que quedaron leprosos por alguna razón. Y una de las cosas preocupantes en este tiempo es la lepra. Usted me dirá, pastor, pero si la lepra ya no es una enfermedad ahora común, ya ha sido casi erradicada. Bueno, la lepra literal, pero no así la lepra espiritual. Yo quisiera que si me ayudan allá los muchachos y ponemos aquí, por favor, algunas fotos para que usted vea en la pantalla, por favor, mire allí en la pantalla a ver si logra mirar cómo es la lepra. La lepra aparecía, brotaba en la piel de una manera así como granitos, como llagas, y se iba extendiendo. A ver otro, por favor, se iba extendiendo. ¿Cómo reconocer la lepra? Mire cómo empezaba en el cuerpo, hermano, y se iba extendiendo por todas partes del cuerpo. Otro, por favor, si tiene otra foto. Y afectaba todos los miembros del cuerpo. Mire ese hombre cómo aparece con la cara dañada de la lepra por todos lados. Si tiene otra foto, se lo agradecemos, por favor. Mire hasta dónde llegaba, mire los pies. Ahí la lepra está más profunda ya, está más metida. Mataba la carne de encima y empezaba a comer los tejidos de adentro de la piel. Y era infecciosa. Mire eso, mírelo cómo empezaba en la piel con unos granos pequeñitos, unas llagas pequeñas, y ahora vemos que esa persona ha perdido casi la mayoría de sus dedos con todas sus uñas. Entonces, muy bien. Entonces, gracias, hermano, gracias. Para darnos una idea, la lepra más que contagiosa era infecciosa. O sea, más que contagiar a los que estaban cerca de la persona, de hecho contagiaba, pero no era algo que todo mundo se contagiaba al estar con un leproso o cerca de un leproso. Entonces, más que contagiarnos de eso, era una enfermedad infecciosa. Y cuando hubo gran hambre sobre la tierra, y sin embargo a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Serepta en la tierra de Sidón. Escuche eso. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Y todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad para despeñarle. Pero él, pasando por en medio de ellos, se fue. Amén, amén. El Señor añada bendición a su palabra. Mire qué tremendo, hermano amado, que unos pasajes antes, en el pasaje, hermano, 23, en el verso 23, el Señor mismo, antes que ellos le dijeran, el Señor les recetó esta palabra. Les dijo, entonces Él les dijo, sin duda, citaréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. Esto es, todo lo que oímos que se ha hecho en Capernaum, hazlo también aquí en tu tierra. Y él les contesta y les dice, pero les voy a decir una cosa, ¿verdad? No hay profeta victorioso, no hay profeta aceptable en su propia tierra. Y entonces fíjese, mi amado hermano, de que a mí me llama mucho la atención de que hay cosas que la Biblia las enseña de una manera
muy particular para que nosotros nos demos cuenta. Por ejemplo, dice la Biblia que en los tiempos de Elías habían muchas viudas en Israel. Mas sin embargo, Elías no auxiliaba a ninguna de las viudas de Israel, sino que fue a auxiliar a una viuda de Serepta de Sidón, no de Israel, sino de Sidón. Entonces dice la Escritura, muchos leprosos habían en los tiempos del profeta Eliseo en Israel, pero el profeta Eliseo no sanó a los leprosos de Israel, sino fue a sanar a uno de Siria, dice la Biblia. No note por favor, hermano, cómo, ¿verdad? Se puede perder la bendición. O sea, había muchas viudas y había muchos leprosos en Israel, pero ellos no eran beneficiados, hermano, de los ministerios, no eran beneficiados de los dones de sanidad y de los dones de liberación, sino que los que se beneficiaban de esos dones y de esos ministerios eran personas extranjeras, por ejemplo, de Sidón y de Siria. Y entonces, ¿qué hace que la persona, hermano, se beneficie de los dones? Bueno, sencillamente es porque reconocen los ministerios, simple y sencillamente así. Entonces, y cuando lo reconocen, suceden cosas preciosas, hermano amado, como las que vamos a mirar. Yo quisiera, por favor, vamos a mirar el primer leproso. Yo quiero que me acompañe, si nos da tiempo pasamos al segundo, pero yo quiero que me acompañe al segundo libro de Reyes, capítulo 5. Ese es alguien que usted ya más o menos se ha identificado con esta persona porque lo ha leído en varias ocasiones. Y yo quisiera, por favor, que me permita un segundo para poderle trasladar algo que estaba recibiendo y lo veamos, hermano, a manera de enseñanza. ¿Por qué existía la lepra? Las consecuencias de la lepra. ¿Por qué se erradicaba la lepra en la vida de una persona? ¿Y por qué morían ellos sin ser sanados de la lepra, a menos que reconocieran su estado y reconocieran, hermano, a alguien que pudiera auxiliarles en esa necesidad? Por eso es que le decía yo, tanto las viudas de Israel como los leprosos de Israel no eran sanados porque les costaba reconocer, hermano amado. No era fácil para ellos reconocer. Por eso, cuando nosotros vemos que el Señor se está refiriendo y les está contando esa anécdota, esa historia a los de su tiempo, que ya fue pasado, imagínense, del profeta Elías, del profeta Eliseo, a los tiempos de Jesús habían pasado ya unos buenos años, quizás 3,000 años, 2,000 años posiblemente. El Señor les estaba contando la historia, hermano, a los israelitas mismos, y dice la Biblia que cuando oyeron que el Señor les estaba contando eso, se enojaron tanto. En lugar de humillarse, en vez de humillarse y reconocer y decir, en realidad somos culpables, se enojaron tanto que lo agarraron, hermano, y lo llevaron al monte, uno de los montes más altos donde estaba, dice, ¿verdad? Territorialmente la ciudad, para despeñarlo, para aventarlo de allá. Y mire, ese tumulto de gente haber sido grave, hermano. O sea, en otras palabras, no le tenían respeto ni al mismo Señor. Si no es que el Señor, hermano, se transfigura, se hace invisible a ellos y pasa por en medio de ellos sin que ellos se dieran cuenta, lo avientan. Se pasó por en medio de ellos. Usted tiene que saber que el Señor tenía esas virtudes. Si no hubiese sido porque el Señor usó de algunos poderes sobrenaturales, lo avientan de arriba hacia abajo, hermano. Solo porque se enojaron, pues, porque el Señor les estaba diciendo, o sea, ustedes son personas altivas, son orgullosas, son personas que no reconocen. Es todo lo que se necesita para ser libre y para ser sano. Y entonces, pero cuando una persona reconoce, ustedes ya van a ver lo que sucede. Vaya conmigo, por favor, al capítulo 5 y verso 1. Así dice la Escritura. Y Naamán,
capitán del ejército del rey de Aram, era un gran hombre delante de su señor y tenido en alta estima, porque por medio de él, el Señor había dado la victoria a Aram. También el hombre era un guerrero valiente, pero era leproso. Entonces yo quiero que usted vea, por favor, era leproso. Y había salido los arameos en bandas y habían tomado cautiva a una muchacha muy joven de la tierra de Israel, y ella estaba al servicio de la mujer de Naamán. Y ella dijo a su señora: si mi señor estuviera con el profeta que está en Samaria, él entonces lo curaría de su lepra. Estas fueron las palabras de una siervita. Ahora vaya por favor al verso 9. Vaya al verso 9 en adelante conmigo, el del verso 9 al verso 13. Dice así la escritura: vino pues Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a la entrada de la casa de Eliseo. Y Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve, lávate en el Jordán 7 veces, y tu carne se te restaurará y quedarás limpio. Pero Naamán se enojó y se iba diciendo: he aquí, yo pensé, seguramente él vendrá a mí y se detendrá, invocará el nombre del Señor su Dios, moverá su mano sobre la parte enferma y curará la lepra. ¿No son el Habana y el Farfar, ríos de Damasco, mejor que todas las aguas de Israel? ¿No pudiera yo lavarme en ellos y ser limpio? Y dio la vuelta y se fue enfurecido. Verso 13. Pero sus siervos se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te hubiese dicho que hicieras una gran cosa, ¿no la hubieras hecho? ¿Cuánto más que te dijo: lávate en el Jordán y quedarás limpio? Entonces él bajó y se sumergió 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del hombre de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño pequeño y quedó limpio. Amén y amén. Muy bien, miremos entonces, hermanitos, hermanitas, a uno de los 5 leprosos. Vamos a ver al primero. Vamos a ver. Note por favor que las fotos que le enseñamos ahorita, dice que la lepra, más que ser contagiosa, es infecciosa. O sea, más que contagiar a otros, lo daña profundamente hacia uno. Por eso es que uno debería de huir de la lepra. Entonces, y si la lepra es considerado figurativa del pecado, entonces nosotros vamos a tener que tener mucho cuidado con el pecado, porque usted y yo no podemos ponerle otra figura a la lepra, sino la del pecado, porque así precisamente empieza el pecado. Empieza con una pequeña mancha, porque la Biblia dice que el pecado es sucio. Cuando uno peca, uno queda manchado, y si uno no va inmediatamente al Señor y le pide perdón y le clama, y el Señor, hermano, lo perdona de ese pecado a uno, entonces ese pecado empieza a correr por el cuerpo de uno. Corre desde la cabeza, de la coronilla de la cabeza hasta los pies, y se vuelve, hermano, pecaminoso fuertemente. El pecado agarra fuerza, agarra valor. Y como no hubo confesión, ni hubo perdón de ese pecado, entonces ese pecado, dice la Biblia, va a engendrar muerte. No solamente engendra muerte, sino que se acostumbra
acostumbran los miembros a vivir con ese pecado dentro y por ende la persona se va apagando, se va secando, se va alejando del Señor. Ya no le es tan satisfactorio, hermano, verá, ni temeroso estar delante de la presencia del Señor. Ya no siente el gozo que antes sentía, porque el pecado precisamente aniquila el gozo. Hermano, aniquila el pecado, hace que el gozo del Señor se vaya. Y entonces, cuando eso sucede, todos los miembros están contaminados. Entonces, es posible que estar cerca de alguien que está en pecado, hermano, es poco peligroso porque lo contamina uno, pero contamina al que está también débil, pero al que está fuerte no lo contamina. Por eso es que le dice que este tipo de enfermedad, más que ser contagiosa, es infecciosa, porque la infección se queda dentro. Entonces la persona muere poco a poco, espiritualmente muere la persona. Aunque físicamente se vea saludablemente, hermano, pero espiritualmente va decayendo, va decayendo, va decayendo, y esa consecuencia poco a poco se ve, porque ya pierde el ritmo de la vida cristiana que tenía. Entonces ahora muy bien, yo quiero que usted vea, por favor, vamos a ver este pasaje que le estaba leyendo. Dice así la escritura: Naamán, capitán del ejército del rey de Aram, era un gran tipo, era un gran hombre delante de su Señor, era tenido en alta estima, porque por medio de él el Señor había dado victoria a Aram. También el hombre era un guerrero valiente, pero tenía un gran problema. O sea, bajo el uniforme, bajo esas insignias de un gran hermano valiente y temeroso y victorioso, hermano capitán, delante de esas insignias que estaban en sus uniformes de capitán, había una desgracia terrible, y es que su carne estaba infectada con lepra. Y él era el capitán del ejército. Imagínense cuántos soldados no tenía a su cargo, con cuántos platicaba todos los días, pero gracias a Dios los soldados, que eran hombres guerreros y valientes y temerosos también, hermano, no se contagiaban de la lepra que él tenía. Entonces yo quiero que usted vea. Por eso es que acépteme por favor lo que le estoy diciendo. Si la lepra es tipo del pecado, si usted está cerca de una persona que está en pecado y no se ha arrepentido, usted corre el peligro de contagiarse. Pero posiblemente no, porque si usted está fuerte espiritualmente, va a rechazar, hermano amado, todo ese tipo de pecado, y va a ver que la persona está en pecado, y usted le va a servir y le va a decir: estás en pecado, arrepiéntete, y puede convivir usted con él, pero para reprenderlo y para decirle que está mal y que tiene que hacer un cambio en su vida, y usted queda ileso. Pero la persona no queda ilesa. La persona que tiene la enfermedad, entonces tiene una infección que poco a poco se va convirtiendo desde la coronilla de la cabeza hasta los pies, se va convirtiendo en una resequedad espiritual, hasta que llegue a un punto que ya no quiera nada con el Señor. Por eso es que usted encuentra muchas congregaciones vacías, y va a encontrar de aquí en adelante bastantes congregaciones vacías, porque la gente precisamente no tiene ganas de, hermano, de consagrarse al Señor. Entonces la gente lo que quiere es vivir una vida precisamente así, muy trivial, hermano, con un pie en el mundo y con la otra en el Señor. Hablemos de santidad y se va a dar cuenta que las iglesias van quedando vacías, hermano, porque este es el mensaje no muy aceptable para la gente hoy en día. Hablemos de consagración, y también, hermano amado, porque estamos nosotros acostumbrados a tener la mitad para el Señor y la mitad para el mundo. Y entonces no importa que estemos nosotros contaminados de la lepra. Y entonces yo quiero que usted vea, por favor, que este hombre manejaba cientos de miles de soldados, pero los soldados no se contagiaban, pero él poco a poco, solamente él y su familia sabían que él estaba bien dañado, porque cuando llegaba a la casa y se quitaban los
el uniforme y se quitaba y se ponía en paños menores, entonces, hermano, se le veía en todo su cuerpo la enfermedad. Y entonces dice la Biblia que el hombre era un hombre que todo el mundo lo admiraba y lo tenía en alta estima. Lo tenían en muy alta estima, era admirable por sus grandes victorias. Pero él se sentía desgraciado internamente, porque él sabía el problema que tenía en su cuerpo. Y también lo sabía su familia. Entonces, estos arameos habían salido porque salían en banda y se robaban, hermano, personas de otros lugares para traerlos como esclavos. Y en eso habían salido y habían hecho una incursión a Israel. Y dentro de eso se habían robado una jovencita, una hebrea, y se la habían traído. Y cuando la habían traído a Harán, entonces este mismo capitán la agarró y le dijo: vas a venir a vivir a mi casa y le vas a ayudar a mi mujer, tú vas a ser la sirvienta de mi mujer. Y entonces vemos la jovencita, la hebrea, trabajando en la casa de este capitán del ejército sirio, ayudándole a su esposa. Y entonces la jovencita se empezó a dar cuenta de todos los problemas internos en la casa de este hombre. Y sin querer queriendo, se da cuenta de que Naamán no era tan victorioso dentro, hermano, en su interior, personalmente, como la gente creía que él era. ¿Sí se dice eso? Entonces la muchacha lo está mirando cuando él llega y se quita la ropa, se quita, hermano, era esos poderes que tenía de capitán y quedaba como una persona común en su casa, enfermo de la lepra, y su esposa curándolo y la lepra corriéndole por todo el cuerpo. Entonces, hermano, la muchacha, me imagino yo que wow, qué impresionante. Y una vez que el capitán se viste y sale, mi amado hermano, para seguir haciendo su tarea de capitán con el ejército sirio, la muchacha se queda impactada. Y entonces la muchacha le dice a su ama, a la mujer del capitán, le dice: ¡ay! Si Naamán, si mi señor estuviera en Israel, y si fuera el profeta que está en Israel, el profeta oraría por él y él sanaría de la lepra. Hermano, y entonces la muchacha, la señora de la casa le dijo: ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo, muchacha? ¿Qué dices? Ah, que en Israel tenemos profeta, tenemos un hombre de Dios que es capaz de orar, que ora y puede sanarse. Esa enfermedad del capitán se puede, de Naamán se puede sanar. Hermano, pero escuche por favor esta jovencita. Mire esta jovencita, qué fe tenía ella y qué impacto había hecho los hombres de Dios y el mensaje del Señor en ella, que ella creía. Pero dice la Biblia, muchos leprosos habían en Israel en tiempos de el hombre de Dios, de Eliseo, mas sin embargo no pasaba nada. A ver, ¿cómo es posible que Eliseo estaba allí en Israel y allí estaban los leprosos y los leprosos no eran sanados? Y ahora esta muchacha viene y dice algo, y entonces de un sirio, mi amado hermano, que no es israelita, es un sirio, pero cuando la mujer oye eso, le dice a su esposo: ah, Naamán, así dice nuestra sierva, si estuvieres en Israel, si fueres con el hombre de Dios, el hombre de Dios pudiera orar por ti y tú quedar sano. Y usted ve, mi amado hermano, que después del 3 dice la Biblia que Naamán empieza y va con el rey de Siria y le pide cartas de recomendación para ir con el rey de Israel, para que después del rey de Israel, esa es burocracia, mire cómo es la burocracia, después del rey de Israel lo mande con el profeta de Dios y un montón de cosas, mi amado hermano, que no tienen nada que ver en esto, porque esto es, hermano, por un fuerte deseo de querer ser sano directamente con el
Señor. Y entonces, hermano, usted va a ver que pasa todo eso y que eso lo que provoca, usted lo lee en su casa, por favor, ahí dice, eso lo que provoca fue, hermano, una fricción más grande entre los reyes y no pasó absolutamente nada, sino, mi amado hermano, que lo que tenía que pasar pasa en el verso 9 en adelante. Entonces leamos el verso 9 en adelante. Entonces Naamán se da cuenta de que hay alguien que puede orar por él y cambia toda la burocracia y entonces se deja venir directamente a la casa, directamente donde está el hombre de Dios. Y mire pues, hermano, lo que dice la escritura. Vino pues Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a la entrada de la casa de Eliseo. Al principio, véalo por favor. ¿Por qué Naamán estaba leproso? Porque la gente lo tenía en alta estima. Era un hombre grande y él se había creído un hombre grande. Él se había creído grande y el Señor lo quería humillar. Por eso es que la lepra es peligrosa. Dice la Biblia que antes de la caída está la altivez de espíritu. ¿Sabía usted eso? Así dice la Biblia. Nadie cae si primeramente no se siente grandote, alto en espíritu, se cree súper espiritual. Entonces cuando una persona se cree súper espiritual, está pronto a caer. O sea, antes de la caída está la altivez de espíritu. Entonces, como él se sentía grande, altivo, y la gente lo había hecho sentir que él era algo grande, entonces vino Dios y le dijo, te voy a mostrar que no eres tan grande, que eres una persona accesible a ser humillado, que necesitas humillarte, que necesitas bajarte del pedestal donde te han puesto. Y entonces el Señor provocó una enfermedad en él, y aunque era un poderoso guerrero, dice la Biblia, en su internamente, personalmente, él sabía que, hermano amado, le faltaban pocos días de vida porque la enfermedad se lo estaba comiendo por dentro. Y él necesitaba abandonar el orgullo. Fíjese que, o sea, en otras palabras, entonces la lepra viene por el orgullo. La lepra venía entonces por el orgullo. Entonces quiere decir que el pecado viene cuando uno se siente orgullosamente que no necesita buscar de la presencia de Dios, que no necesita que el Señor, mi amado hermano, ¿verdad?, lo auxilie, o no necesita ya orar, o no necesita, hermano, consagrarse. Quiere decir, mi amado hermano, que todos los hermanos que han fracasado en la vida cristiana es porque llegó el pecado, o sea, llegó la lepra a ellos y no reconocieron que estaban enfermos y no se humillaron y siguieron así. Y entonces, hermano amado, la lepra, hermano, les contaminó todo su ser y nadie les auxilió porque no buscaron la humillación. Entonces yo quiero que usted vea, por favor, cómo se presenta Naamán. Véalo en el verso 9. Vino pues Naamán con sus caballos y con sus carros y con su carro y se paró a la entrada de la casa del profeta Eliseo. Cada vez que la Biblia habla de caballos, habla de orgullo. Cada vez que la Biblia habla, hermano, de autosuficiencia, está hablando de una persona que tiene problemas de altivez. Entonces yo quiero que usted vea, por favor, que le dijeron, hey, déjate de burocracia, déjate de mandarle cartas al rey de Israel por el medio del rey de Arán y que te hagan un conecte porque tú eres un hombre poderoso y valioso y que no sé qué. Ve directamente al hombre de Dios. La jovencita le dijo, si mi señor fuera al profeta, el profeta oraría por él y él sanaría. Y entonces, pero él empieza a buscar medios, hermano, de conectes. Y entonces, cuando se da cuenta que no funciona así, entonces se va directamente a la casa del profeta. Se fue directamente a la casa del profeta. Y cuando llega a la casa del profeta, pero mire cómo lo hace, viene con sus caballos y con su carro, dice la Biblia. O sea, en otras palabras, quiere impresionar al hombre de Dios. Así no es la cosa. Nunca tratemos de impresionar al Señor nosotros.
Hermanos, hermanitos, no tratemos de impresionar al Señor. Al Señor se le llega de lo más sencillo que uno pueda llegar, hermano amado. Por eso es que la Biblia dice que mientras el Señor estaba en la casa de un hombre cenando, una mujer con un frasco de alabastro puro entró, y por detrás donde el Señor estaba, se arrodilló, se humilló y empezó a lavarle los pies al Señor, hermano. Qué manera más sencilla de llegar delante del Señor, a los pies. Imagínese usted, mi amado hermano. Mire, yo le doy por favor una recomendación, hermano. Nunca deje usted, hermano, de llegar a los pies del Señor. Nunca dejemos eso, mi amado hermano, de mantenernos tirados en el piso. Le aseguro que va a correr menos riesgo de pegar un trancazo usted si se mantiene, usted y yo, si nos mantenemos pegados al piso, hermano. O sea, en un estado de humillación. ¿Cómo le hacemos para convencer al pueblo del Señor que el orgullo es peligroso? Que el orgullo, mi amado hermano, no va a quitar la lepra, que al contrario alimenta la lepra. Hermano, ¿cómo le hacemos para que Naamán cambie de actitud y Naamán no se presente para llamarle la atención al hombre de Dios con sus carros y, hermano, y su montón de caballos, y se para enfrente de la casa del hombre de Dios, y cuando el hombre de Dios lo está mirando, ni siquiera lo atiende? Porque el hombre de Dios representa a Dios mismo. Por eso es que usted entiende aquel pasaje que dice, hermano, que al que se humilla, el Señor se acerca y lo atiende. Y al altivo, el Señor lo ve de lejos. Entonces, este altivo precisamente no consiguió nada. Ni siquiera sale el profeta para recibirlo. Entonces, mire cómo dice en el verso 10. Y ignorándolo completamente el profeta, y dice, Eliseo le envió un mensajero. Oiga eso, por favor, diciendo, ve y lávate en el Jordán 7 veces y tu carne se restaurará y quedará limpia. Bueno, en primer lugar, empieza Dios tratando con el orgullo de la persona y le dice, así va a ser la cosa, por este medio va a ser la cosa. Alguien chiquito, un sirviente, va a llegar con un mensaje y te va a decir, ve, lávate en el Jordán y lávate 7 veces. Hermano, mire pues, entonces obviamente nosotros no conocemos muy bien la palabra Jordán, no la conocemos muy bien porque no estuvimos en los tiempos que estuvo Naamán, pero Naamán sí sabía muy bien. Cuando a Naamán le dijeron, ve y sumérgete 7 veces en el Jordán, uy, hermano amado, ese hombre que estaba acostumbrado a tener, hermano, una altivez bien fuerte, y cómodamente, muy bien, cuando le dijeron ve y lávate en el Jordán, fue como la muerte para él, y empezó a sentirse daño fuerte y a molestarse porque le dijeron ve y lávate en el Jordán. Entonces, por eso el que le dijeran ve y métete en el Jordán era una de las peores humillaciones que se le podía decir a una persona. Por eso usted y yo tenemos que entender que Jordán quiere decir máxima humillación. O sea, lo que le dijeron a aquel es, ve, humíllate, ya déjate de tanto orgullo, de tanta vanidez. Has sido un exitoso guerrero, un capitán famoso, muy reconocido, pero tu problema es que no sabes lo que es humillación. Es que nosotros vamos a tener que enseñarle al pueblo del Señor a humillarse. Estamos en un caos tremendo. Porque hoy tenemos a la gente súper altiva. Hermano, hoy decirle algo, confrontar a un hermano o a una hermana, confrontarlo con algo, olvídese, son ofensas grandotas.
que la gente no lo soporta. Olvídese, hermano amado. Entonces la gente no quiere eso, no quieren ser confrontados. Entonces imagínese confrontar a Naamán y decirle: tu problema es que necesitas humillarte, dejar de hacer lo que es y ser una persona pequeña delante del Señor, sentir que hay un poder sobrenatural, que tú lo necesitas, que necesitas hacer cambios en tu vida, cambios garrafales, cambios drásticos en tu vida. Entonces, y tienes que empezar con el Jordán. Por eso es de que, hermano, ¿por qué el Señor Jesús fue tan exitoso? ¿Por qué el Señor Jesús, dice la Biblia, que fue tan exitoso? Bueno, simple y sencillamente porque empezó en el Jordán. Por eso usted va a ver que el Señor, hermano, antes de empezar su ministerio, bajó al Jordán. Cuando el Señor sale del Jordán, cuando va saliendo de las aguas del Jordán, es cuando el Espíritu Santo vino sobre él. Hermano, o mejor dicho, cuando está metido en las aguas del Jordán. O sea, que ya había aceptado lo que era la necesidad de la humillación. Entonces el Padre dice: bueno, entonces ahora te voy a llenar de mi espíritu. Te voy a llenar de mi espíritu. O sea que ningún orgulloso es lleno del Espíritu Santo, mi amado hermano, a menos que se vacíe del orgullo y de la altivez para ser lleno del Espíritu Santo. Eso lo enseña la palabra. Hermano, cuando Juan el Bautista está predicando y el Señor llega a las aguas del Jordán, y entonces el Señor Jesús metido en las aguas del Jordán, o sea, en una máxima expresión de humillación. Y entonces, ese fue el éxito del Señor Jesús. Pero el éxito de este hombre era un éxito ficticio de Naamán, porque él no quería humillarse. Cuando le dijeron: ve y lávate en el río Jordán, y no solamente una vez, no es solamente meterte, son 7 veces que te vas a meter en el Jordán. Son 7 veces. Yo le enseñaba a usted que son 7 veces porque la enfermedad de Naamán iba por 7 tratos en la vida de él. Y fíjese que 7 es número perfecto. Usted entiende que 7 veces, el número 7 es número perfecto. O sea, en otras palabras, Naamán estaba desde la coronilla hasta los pies, completamente dañado. O sea, la lepra lo había alcanzado completamente, ya no tenía más espacio. O sea que prontamente lo que le faltaba a ese hombre era dar el pitazo final. Por eso sé que cuando ve que alguien empezaba con lepra, hermano, se llenaba desde la cara, desde la casca hasta los pies completamente, con llagas en el cuerpo. Y luego la lepra empieza a comerse, hermano, la carne por dentro, o sea, a matar los tejidos del cuerpo y comerse por lo musculatudo de dentro no de la piel, sino de dentro del cuerpo de la persona. De tal manera que las personas terminan perdiendo la mano, terminan perdiendo los dedos, terminaban perdiendo, hermanos, los pies, terminaban perdiendo la nariz, un defecto completamente. Entonces ahora muy bien, Naamán está bien avanzado, porque el hecho es, tienes que meterte 7 veces, es porque tenía un completo, hermano, desde la coronilla hasta los pies, completamente dañado en su totalidad. Entonces ahora muy bien, pero el problema de él era el Jordán. Entonces, por eso él lo dice, hermano, léalo en el verso 11. Naamán se enojó mucho. Y no tengo tiempo, pero me hubiera gustado hablar un poquito del enojo. Porque es una señal de lepra, el enojo. El enojo es señal de que una persona está altiva y no es suficientemente está capacitado para humillarse. Pues es que es bien terrible, mi hermano. O sea, ¿hasta dónde afecta el enojo? O sea, ¿qué es en realidad el enojo? El enojo es algo que desfigura. Por ejemplo,
Deme usted una persona enojada. En primer lugar, donde se le nota a una persona su enojo, su disgusto, es en la cara. Y va a ver que una persona enojada ya no sonríe igual, ya no se ve tan bello, tan guapo, tan guapa. Si no se ve, se le nota rápidamente. Es una disfiguración corporal el enojo. Fuera disfigura a la persona y por dentro, porque el enojo es una deformación en el alma. Ahora muy bien, cuando se le toca que usted reprender a una persona, hermano, enojada, o una persona que esté enojado, le responde mal, le va a responder mal, porque no puede resistir. Tiene que quitarse el enojo. Me gustaría hablar mucho del enojo, pero no tengo tiempo para hablar. Ese sería otro tema, mi amado hermano. Pero ese era uno de los grandes problemas de Naamán. Él no soportaba que lo confrontaran. Dice que muchas de las veces nosotros no soportamos las confrontaciones. Y aunque a veces sepamos que nosotros estamos mal, pero nomás nos confrontan y es motivo de enojarse. Y en realidad la confrontación es para destruir o es para sanar a una persona. ¿Usted qué piensa? Por ejemplo, en la Biblia hay un hombre que fue confrontado, Caín. Caín fue confrontado con un deseo ardiente de Dios que Caín tuviera un fuerte arrepentimiento. Porque era el tiempo de las ofrendas. Y usted sabe que las ofrendas son tan lindas, porque las ofrendas, dice el libro de Levítico, y nadie se presentará al Señor con las manos vacías. Nadie. Prohibido terminantemente presentarse delante del Señor con las manos vacías. Uno tiene que traer algo en las manos, tiene que traer adoración, tiene que traer, hermano, algo, alguna ofrenda al Señor. Entonces no se puede presentar con las manos vacías. Entonces dije, Abel aprendió esos principios. Entonces Abel se fue y agarró, dice la Biblia, de lo más cebado, de lo más gordo, agarró de la manada del cordero, pues era un pastorcito, mi amado hermano, y aunque sabía que le iba a hacer falta esa ovejita y que era una de las mejores, entonces dijo, lo mejor para mi Dios, lo mejor para mi Dios. Tiene uno que saber aprender a ofrendar delante de Dios. O sea, a nosotros nos han ministrado, hermano, mezquindad. Nos han ministrado pichicatez, no sé cómo se dirá en otra expresión del español. Nos han ministrado, hermano, no sé qué tantas cosas feas que no sabemos dar nosotros. Nosotros no sabemos recompensar. Nosotros no sabemos recompensar y cuando tratamos de recompensar a alguien, buscamos lo más barato o lo más inservible para hacerlo. Y ese mismo espíritu tenemos también delante de Dios. Cuando venimos delante de Dios, le queremos dar también a Dios, hermano, las obras. Y perdóneme, así no es la cosa. El ejemplo lo pone este muchacho, dice la Biblia, que agarró de lo mejor de las ovejas. Y ahí viene, hermano, con un corderito cebado, el más grande, el más bonito, el más saludable, el más precioso. Y lo viene a dárselo al Señor como ofrenda. Y al Señor ve la ofrenda de Abel. Y dice en la Biblia que el Señor, hermano, bendijo a Abel y a su ofrenda. Y entonces Caín sabía que también tenía que dar su propia ofrenda, mi amado hermano, pero él no era pastor, entonces sin embargo era labrador de la tierra, dice la Biblia. Entonces obviamente él tenía que traer del producto de la tierra, y de repente trae del producto de la tierra, viene delante de Dios a darle al Señor, pero no lo mejor, no era lo mejor, era lo inferior. ¿Quién le ministró a ese muchacho a darle a Dios lo peor? Y entonces, hermano amado, cuando Dios lo ve, su aspecto, ve su ofrenda, ve su condición, lo confrontó. Entonces Dios lo confrontó y le dijo, Caín, no, Caín, Caín, perdóname, no te voy a recibir tu ofrenda. Tu ofrenda así no es, no te enseñamos así, tu papá no te enseñaron así, no te hemos enseñado así, no. Y dice la Biblia
que inmediatamente le pasó algo a Caín. ¿Algunos de ustedes saben qué le pasó a Caín? ¿Ah? Cambió su semblante. La otra versión dice, se le desfiguró su rostro. Si él venía muy contento con su media ofrenda allí, malosa, delante del Señor, hermano, pensó que el Señor se le iba a recibir cuando el Señor le dijo, no, párate allí. Eso se llama confrontación. No. A mí no se me reconoce así. Yo no te voy a aceptar tu ofrenda. Discúlpame. Entonces tienes que aprender otra manera de darle a Dios lo que mejor tú puedas. Entonces dice la Biblia que su cara, su semblante se desfiguró, su rostro se desfiguró, su semblante cambió. Y aquel muchacho sonriente que venía con su ofrenda media mala, hermano, se puso así, mira, bravo, hermano, bravo. Y entonces le dijo Dios a Caín, Caín, si hicieres bien, ¿no serías alabado? Y si hicieres mal, ¿no serías confrontado, Caín? Y entonces dice que Caín dio la vuelta y le dijo, hermano, dio la vuelta y se fue Caín de la presencia de Dios. Bravo, hermano, bravo, bravo. ¿Y con quién cree que se enojó? Aparte de con Dios, se enojó con su hermano Abel. Y enojado porque a Abel le habían aceptado su ofrenda. Y salió de la presencia de Dios. Y dice en la Biblia que encontró a Abel. Y cuando encontró a Abel, hermano, le dijo, hermanito, lo agarró, le dijo, vamos al campo. Vamos al campo. Y Abel inocentemente, está bien, Caín, vamos al campo, vamos a dar una vuelta. Y cuando se fueron al campo a dar una vuelta, las grandes intenciones de Caín eran malévolas. O sea, prácticamente el diablo ya se había apoderado de él por medio del enojo. Y entonces dice la Biblia que lo llevó al campo y estando en el campo lo mató, hermano. Estando en el campo, dice la Biblia, que se manchó de sangre sus manos. A saber cómo, hermano, el enojo, qué fue lo que hizo, si lo agarró a golpes, como esos boxeadores, ¿verdad? Que se dan duro, mi amado hermano, de kickboxer diabólico, cómo se dan duro y agarran, cómo agarró Caín a Abel, hermano, cómo lo agarró, o lo agarró con un cuchillo, o lo agarró posiblemente, pues, hermano, o sea, dice la Biblia que hubo derramamiento de sangre. Entonces posiblemente se echó su cuchillo acá y cuando lo encontró, lo agarró y lo picó, y se manchó las manos, hermano. Y después de verse manchado las manos, y entonces y lo que hizo y lo dejó por allí, Dios le habla y le dice, Caín, Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Porque no lo veo, no ha venido Abelito a darme mi ofrenda, Caín. Y Caín le responde, le dice, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano para que me preguntes a mí? ¿Acaso yo soy el cuidandero de él? Hermano, mira, o sea que una persona enojada no solamente es cosa seria, sino que hasta le pierde el respeto a Dios. Un enojado le va a perder el respeto a su pastor, le va a perder el respeto a su padre espiritual, a su hermano, a quien sea, hasta a Dios. Por eso el enojo, hay que tener mucho cuidado con el enojo. ¿No cree usted que el enojo es algo sencillo? Y ese era uno de los grandes problemas que tenía Naamán. Mano, de verdad me gustaría hablar solamente del enojo ahorita, porque el enojo, nosotros de repente somos presa del enojo. Y el enojo puede ser por muchas maneras, imagínense, porque lo confrontan solamente por eso. Yo he visto, a mí me ha tocado, yo soy pastor, usted sabe que yo tengo 20 años de pastor acá, más 2 años en Mexicali, más 3 años en Tecate, tengo 25 años de pastor. Cada vez que he confrontado una persona así, lo he confrontado por malas actitudes, lo he perdido como amigo, lo he perdido como miembro, lo he perdido en la congregación, la gente se va. Hermano, es raro aquel que uno lo confronta y lo regaña muy bien y agacha la cabeza y le dice, pastor, muchas gracias. Yo ya necesitaba esto, pastor, gracias porque el Señor lo usó. Hermano, eso no lo escucha uno.
Usted perdóneme, eso no lo escucha uno. Y cada vez que uno confronta a una persona, lo confronta con justa razón. Alguna vez a usted lo confronten, mi amado hermano, con algo. Pregúntese si en realidad usted de verdad es culpable o no. Y si es culpable, mejor diga, perdóneme, gracias hermano, porque usted me ama, gracias porque me regañó. Me merecía ese regaño, me lo merecía yo, hermano amado. Pero mire pues, en mi vida de pastor, de ministro de Dios, he tenido el dulce sabor amargo, mejor el sabor más que dulce, amargo, de enfrentarme con personas y de decirles lo malo que están haciendo y que las personas, hermanos, hasta lo maltraten a uno. Eso es bien difícil y uno va aprendiendo y dice uno, ¿y cómo voy a actuar yo cuando me confronten? Dice que una vez, hace como unos 8 años, más o menos, quizás unos 8 o 9 años, yo hice algo que no era agradable con el gremio de pastores con quien convivimos, el ministerio a quien pertenecemos, ¿verdad? Me estaba dejando ministrar por otro pastor que estaba en desagusto. Entonces, y empecé a tener algunas cositas no muy bien. Entonces, los líderes míos me confrontaron, hermano. Al otro pastor no lo confrontaron, pero a mí sí me confrontaron. Y me llamaron a un cuarto. Y estaban los 6 pastores allí. Y entré yo, hermano. Y cuando entro yo, me pegan una regañada, pero de aquellas que me confrontaron con hechos y me dijeron, y usted así, y usted de esta manera, y me levanté del asiento. Cuando me levanté del asiento muy enojado, y hermano, y le respondí mal a ellos, y se paró uno de ellos. Y me dijo así, se paró uno de ellos y se me acercó. Y me dijo, mire mi hermano pastor José Torres, usted esto y esto y esto y esto. Y cuando ese hombre me dijo eso así, pero enfrente de mí, hermano, mire, me fui derritiendo, terminé llorando y les dije, perdónenme, oren por mí, perdónenme. Pero es cierto, lo que ustedes están diciendo es cierto. Yo no sé qué hizo el Señor con ese hermano que se levantó, con ese pastor que tuvo la agallas de levantarse y ponerme enfrente de mí. Y me dijo, esto no es que nos han contado, nosotros lo hemos visto de su parte. Y me pegué una agüitada, como dicen, hermano amado, que vulgarmente, hermano, uno no hay a dónde meter la cara. Pero yo reconociendo, yo digo, es cierto, hermano, es verdad. Yo he estado viviendo, yo dije eso, yo he estado pensando eso. Perdónenme, oren por mí, hermano amado. Pero yo quiero decirle una cosa, eso no es fácil hacerlo, no es fácil. Y les agradezco a esos hermanos esa confrontación, porque si no me hubieran confrontado y me hubiera dañado en ese momentito. Eso es ahora muy bien, pero yo he vivido muchas veces eso, y todas las veces que las he vivido, un 95%, hermano, hemos perdido sus miembros cuando han sido confrontados. Porque ¿a quién le gusta ser confrontado, hermano? ¿A quién? Ahora bien, pero mire pues, Caín fue confrontado por el enojo de él, y no pasó la prueba. Entonces Naamán tiene un grave problema, que es enojón. Y se enojó inmediatamente. Entonces no seamos enojones. De veras, no seamos enojones nosotros, hermano. Relájese, relajémonos cuando nos digan algo. Antes de enojarnos, mejor pensemos muy bien. ¿No tendrá razón este hermano? ¿O no tendrá razón este pastor? ¿No tendrá razón mi papá? ¿O no tendrá razón mi esposo? ¿O incluso no tendrá razón mi esposa? ¿Y por qué no decirlo? ¿Y no tendrá razón mi hijo que me está confrontando con algo? Entonces ahora muy bien. Entonces mire pues, verso 11, Naamán se enojó y luego se iba diciendo. Eso se llama murmuración. Ese era el otro problema de él. De eso ni hablemos ahorita, hermano. Y aquí yo pensé. Entonces, los pensamientos, uno mete la mente y la mente le gana la partida a uno, hermano. Y este hombre tenía se creía muy inteligente y todo lo quería, hermano, realizar y fabricar en su mente con sus propios pensamientos. Ese era el gran problema de él, desde el principio lo pensó así. Y entonces él dice, seguramente el hombre de Dios vendrá a mí
y se detendrá, invocará el nombre del Señor su Dios, moverá su mano sobre la parte enferma y curará la lepra. O sea, en otras palabras, se para con su carro, se para con sus caballos a la entrada de la casa del profeta Eliseo, y él está esperando de que el profeta Eliseo salga corriendo. Don Naamán, aquí estoy. Y entonces, hermano amado, y cuando esté frente a él, que empiece el profeta a decir: Padre, Señor, con las manos en alto: Señor, ahora voy a poner la mano sobre este gran hombre y voy a decirle en el nombre tuyo. Él va a ver el poder de Dios ahorita, y donde está la enfermedad, donde está lo más grueso de la enfermedad, él va a poner la mano sobre él, y entonces la lepra va a desaparecer. Eso eran los pensamientos de Naamán. Estoy esperando puras grandezas, y el profeta sabía que allí no eran el punto para sanar a ese enfermo. El profeta sabía que el problema más grande era el orgullo de él. Entonces, por eso ni siquiera lo atendió, ni siquiera lo recibió, y le mandó un siervito y le dijo: haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Lea conmigo el verso 13. Y entonces dice, entonces fíjese, hermano, en el verso 12, entonces viene Naamán y dice: ¿no son el Abana y el Farfar, ríos de Damasco, mejor que todas las aguas de Israel? En realidad, el Abana y el Farfar serían mejores que el Jordán. ¿Ah? Dice que Abana y Farfar quiere decir, uno quiere decir rapidito, rapidito, y el otro quiere decir permanente. Eso quiere decir Abana y Farfar. Abana quiere decir rápido, un río rápido, 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 y el otro nunca se secaba. El Abana, el Farfar, permanente. Permanecían quietos, llenos, caudalosos todo el tiempo. Entonces, ahora ven, cuando ve la Abana y ve el Farfar, ríos limpios, quietos, caudalosos, bonitos, y los compara con el Jordán, que tiene 250 metros bajo el nivel del mar, un río sucio, un río, hermano, no muy elegante, un río que representaba quizás hasta cierto punto era un desagüe de Israel, porque Israel desaguaba, las aguas negras iban a parar al Jordán, y el Jordán, que va a morir al mar muerto, se llevaba, hermano, se llevaba todas las aguas negras para el mar. Entonces, ahora bien, compare uno y compare el otro. Oiga, hermano, entonces Naamán tiene razón Naamán, y dice: el Farfar y el Abana son mejores ríos de Damasco. ¿Por qué no me dice que yo me vaya para allá? ¿Por qué no me dice que yo me vaya a bañarme a aquellos ríos, que me someta allá? Si tengo que someterme a alguien, me voy a someter a aquellos, porque aquellos sí, pero someterme a hermano, porque se tenía que someter a las aguas. Y allí hablemos de sometimiento, hablemos de someter. ¿A quién nos sometemos nosotros? Dice que esta es la gran triste historia. Cuando uno le dice al otro: hermano, sométete a tu hermano que sabe menos que tú, que es más nuevo que tú en el Señor. Ahora te lo voy a poner de líder. ¿Sabe cuál es lo más peor? Que le pongan a uno un líder que sabe menos que uno y que es más nuevo que uno. Uy, hermano, esa es la muerte para un cristiano viejo. Dice: me van a poner a ese que no sabe nada casi y que es más nuevo que me lo van a poner de líder. No quiero yo, no quiero, no me voy a someter, no quiero. Que me pongan mejor a la Abana y al Farfar, eso sí, porque eso sí se les ve. Pero que me pongan al Jordán. Dice: hermano amado,
Y entonces es impresionante, mire el orgullo. O sea, en otras palabras, Dios lo que está haciendo es matando el orgullo, matando la altivez, deshaciéndose del orgullo, deshaciéndose de la altivez. Porque si matamos el orgullo y matamos la altivez, entonces la lepra va a desaparecer. Ah, la lepra es traída por el orgullo y por la altivez. Hermano, entonces, ahora bien, si vencemos el orgullo y vencemos la altivez, entonces la lepra se va desapareciendo, se va estirpando sola y el cuerpo se va sanando. El cuerpo se va sanando. Y entonces, ahora muy bien. Y entonces a este le dice, no, no, no. Ni el Habana, ni el Farfar. Te toca el Jordán. No pudiera lavarme yo en el Habana, en el Habana y el Farfar y ser limpio, sino que me está mandando al Jordán. Y dio la vuelta y se fue furioso. Mire qué terrible, hermano. Porque el enojo es el entrón nomás para abrirle puertas a la furia. Entonces una persona se enoja, y si una persona no sabe lidiar con el enojo, lo próximo que viene es ponerse furioso. Y cuando una persona se pone furioso, pierde los estribos. Deme usted una persona furiosa. Hermano, no respeta nada una persona furiosa. Una persona furiosa es 5 veces peor que un enojón. Entonces la furia tiene que ver alcanzado algunos rangos fuertísimos en la vida de una persona, desde una administración tal vez en el alma, que la persona ya no le importa lo que va a hacer, ni quién, y ya no sabe ni quién se la hizo, sino quién se la paga, porque la furia lo cega y va con todo, hermano. La furia destruye. Entonces hay gente en el Señor que se pone tan furioso por cosas, hermano, que no tienen relevancia. Y entonces, porque perdóneme usted, qué ofensa era, lávate en el Jordán y vas a quedar limpio, y la carne tuya se va a convertir como la carne de un niño. Qué ofensa era si le estaban dando la solución. Pero en la furia, no lo dejaba mirar, hermano amado. Y dio la vuelta y se fue furioso, dice la Biblia. Entonces en el verso 14, léalo conmigo por favor, en el verso 13, pero sus siervos se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te hubiera dicho alguna cosa más grande, no la hubieras hecho. ¿Cuánto más? Ve y lávate en el río Jordán. O sea, los siervos de él se dieron cuenta que no lo habían ofendido, que no era una ofensa. No era una ofensa. ¿Cómo es posible que alguien más se dé cuenta que no fue una ofensa y uno no se dé cuenta que no fue una ofensa y uno se sienta altamente ofendido? O sea, las reacciones de uno es por los sentires, cómo el alma lo traiciona a uno. Por eso, hermano, cuando la persona tiene más viva el alma que el espíritu, hombre. Mire, a mí me gusta aquel pasaje de Hebreos capítulo 4 y versículo 12 que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta la hendidura del alma y del espíritu. Ay, hermano amado, y llega hasta los tétanos. Y no basta con eso, dice la Biblia, y llega y discierne los pensamientos, hermano, que están profundamente radicados en la vida de la persona. Hombre, cómo hace falta que la palabra del Señor a nosotros se meta y haga una división del alma y del espíritu, porque la palabra hace la división del alma y del espíritu. Ah, bueno, entonces si la palabra no llega, quiere decir que el alma y el espíritu están unidos. Ajá, están unidos. Entonces, ahora bien, están unidos. Y si están unidos el alma y el espíritu, entonces
uno de los dos está vivo. Dice la Biblia que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Espiritualmente estábamos muertos, almáticamente no. Entonces, ¿quién estaba más vivo? ¿El alma o el espíritu? Pregunto, ¿quién estaba más vivo antes de venir a Cristo? ¿El alma o el espíritu? El alma, ¿verdad que sí? Entonces, espiritualmente nosotros estábamos muertos. Espiritualmente estábamos muertos. Entonces, cuando la palabra llega a nosotros, entonces la palabra se mete y divide. La palabra le dice, tú te llamas espíritu y tú te llamas alma. Entonces, hermano, y la palabra le da vida al espíritu y el espíritu empieza a crecer y empieza a crecer y empieza a fortalecer y empieza a tomar dominio sobre el alma, dominio sobre el cuerpo, dominio sobre todo, dominio. Entonces a nosotros nos hace falta crecer espiritualmente. Y si no crecemos espiritualmente, entonces el alma siempre va a tener gobernación. Ese es el problema cuando no crecemos espiritualmente, porque el alma tiene gobernación sobre el espíritu y sobre toda la vida de uno. Entonces ahora, note esto por favor, pero sus siervos se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío. Es que esos siervos, hermano, mire, para hablarle a un enojón y a un iracundo hay que tener gracia. La Biblia dice que la blanda palabra aplaca la ira. ¿Verdad que sí? Cuando alguien esté enojado y esté furioso, no le levante usted la voz. Hay que vencerlo con una palabra suave. Así llegaron, mira, estaba el otro perro que echaba fuego, hermano. Y llegaron los siervos y le dijeron, Padre mío. Lo trataron como su papá. Padre mío, ¿qué le pasa? Si el profeta le hubiera pedido otra cosa peor, ¿no la hubiera hecho usted? Con más razón que le está pidiendo que se meta en el río Jordán. O sea, no lo han ofendido. ¿Qué le pasa, papá? ¿Qué le pasa, padre? Entonces el otro, sí, ¿verdad? ¿Verdad que sí? La blanda palabra aplaca la ira. Muchas veces nos hace falta gracia a nosotros para llegar con alguien que está furioso, hermano. A un furioso lléguele, debilítelo, hablándole suavemente. Sí, tiene razón. Sí, hombre, mire, hermano, mire, esposa, mire, hijo, mira, tiene razón, sí es cierto. Pero mira, y le habla a usted, hermano, de la manera más suave, le baja el furor al otro. Y entonces el otro entra en razón, porque dice la Biblia que estos muchachos le hablaron y le dijeron, Padre mío, el profeta no te ha ofendido, el hombre de Dios solamente te dio la respuesta, el hombre de Dios solamente lo que quiere es ayudarte, te dijo que la carne tuya se va a volver como la carne de un niño si te metes 7 veces al Jordán, no menos de 7 veces. Ahora, si te hubiera pedido algo más grande, no lo hubieras hecho. No vienes tú desde allá de Siria decidido a ser sanado. Si te hubiera dicho otra cosa más fuerte, no lo hubieras hecho. Y entonces el Naamán dice, tienen razón. Si es cierto, ¿qué me cuesta? Y hermano, y empieza, mire, y aquí entra el proceso, que el proceso también es difícil. Entra y se mete, mi amado hermano, al Jordán y sale, y la lepra está igual, si no es que peor. Qué desafíos, ¿verdad? Y se mete la segunda vez y se vuelve a sumergir en el Jordán. Y no pasa nada. Y se mete la tercera vez y nada. Y se mete la cuarta vez y nada. Y la quinta vez y nada. Si este hombre no le hubieran ministrado, porque este hombre era bravo, furioso, impaciente, se larga, se va. Entonces yo quiero que usted vea, por favor, que de alguna manera le sirvió.
Y entonces, hermano, y cuando se mete la séptima vez, ¿cómo es de linda la obediencia? ¿Por qué no desarrollamos otro tema aquí acerca de la obediencia? Que mucho nos hace falta a nosotros. Aquí tenemos que hablar de la obediencia. Aquí hay otro tema, hermano. Que cómo es de linda la palabra del Señor. Lo lleva uno de temas en temas en temas. Hablemos un poco de la obediencia. ¿Qué beneficios tiene la obediencia? ¿Y qué desafíos tiene el desobedecer? Por eso es que dice la Biblia, la ley es buena. La ley es para el transgresor. La ley todavía está vigente. La ley se hizo para el que la abroga. La ley, le va a caer la ley, hermano. Pero si obedece, la ley no tiene ayo. Por eso dijo el Señor, yo obedecí la ley, yo me paré en la ley. Por eso ustedes no deberían de volver a la ley. Y Pablo lo entendía muy bien. Y Pablo le dijo, Gálatas, si ustedes por el Espíritu, por la gracia del Espíritu, empezaron en el Espíritu, porque están terminando ahora en la carne, porque están buscando las cosas de la ley, ya no necesitan la ley, porque ustedes por la gracia vencieron. Hermano amado, mire pues, entonces la ley es para el injusto, es para el transgresor, pero no para el que obedece. Qué lindo, hermano, aprender a ser obedientes nosotros en el Señor, pero la obediencia cuesta también. Al desarrollar este tema de la obediencia, nosotros nos identificamos y luego decimos, hombre, ¿estaré yo obedeciendo al Señor? ¿Seré yo un hombre o una mujer obediente? ¿O tengo problemas con lo que es la obediencia? Tengo problemas. Ni me voy a meter en ese punto, mi amado hermano, ¿verdad? Porque sería de no salir tan fácil de allí. Entonces dice la Biblia, verso 14, entonces él bajó y se sumergió 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del Señor, y su carne se hizo como la carne de un hermano, de una persona, ¿verdad? Como de un niño. Amén. Démosle una ofrenda de palmas al Señor. Miren lo que puede hacer. Deme 5 minutos más y yo acabo. Pero no me puedo terminar ahorita porque falta algo más. Vaya al verso 15 de ese mismo capítulo. En el verso 15. Entonces mire cómo dice, hermano. ¿Lo tiene? Entonces mire cómo dice el verso 15. Regresó el hombre de Dios con toda su compañía y fue y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego pues que recibas ahora un presente de tu siervo, dijo Naamán. Pero el hombre de Dios respondió, vive el Señor delante de quien estoy, que no aceptaré nada. Y Naamán insistió para que lo recibiera, pero él, el hombre de Dios, rehusó. Y Naamán dijo, pues si no te ruego que de esta tierra se le dé a tu siervo la carga de un par de mulos, porque tu siervo ya no ofrecerá holocaustos ni sacrificará a otros dioses sino al Señor. Que el Señor perdone a tu siervo en esto, cuanto mi Señor entre en el templo de Rimón para adorar allí y se apoye en mi mano, y yo me incline en el templo de Rimón cuando tenga que adorar allí. Que el Señor perdone a tu siervo por esto. Y él dijo, vete en paz. Y se alejó de él a cierta distancia. Vaya, muy bien. Pero mire lo que dice el verso 20. Pero Giezi, cuidado con esto. Giezi era el siervito del profeta Eliseo, criado de Eliseo. El hombre de Dios dijo para sí, he aquí, mi Señor ha despreciado ha dispensado a este Naamán arameo al no recibir de su mano lo que él trajo. Vive el Señor, que correré tras él y tomaré algo de él. Y Giezi siguió a Naamán
Cuando Naamán vio a uno corriendo tras él, bajó de su carro a encontrarle y dijo: ¿está todo bien? Y él dijo: todo está bien. Mi Señor me ha enviado, diciendo: he aquí, en este momento 2 jóvenes de los hijos de los profetas han venido a mí de la región montañosa de Efraín. Te ruego que des 1 talento de plata y 2 mudas de ropa. Y Naamán dijo: dígname aceptar 2 talentos. Y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas con 2 mudas de ropa y los entregó a 2 de sus criados, y estos lo llevaron delante de él. Cuando llegó al monte, los tomó de sus manos y los guardó en la casa. Luego despidió a los hombres y ellos se fueron. Entonces él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿dónde has estado, Giezi? Y él respondió: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Entonces él le dijo: ¿no iba contigo mi corazón cuando el hombre se volvió de su carro para encontrarte? ¿Acaso es tiempo de aceptar dinero, o de aceptar ropa, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos, siervas? Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendiente para siempre. Y él salió de la presencia, leproso, blanco como la nieve. Escuche eso, hermano amado. O sea, cuando uno es siervo, uno tiene que estar a gusto con ser siervo. Tiene que estar a gusto con ser siervo uno. Por eso ese canto que cantaban ahora mis hermanos: satisfecho estaré. Uno tiene que estar satisfecho. Un día le conté una historia. Estaba escuchando a un pastor americano. Estaba predicando y estaba contando una historia. Y este pastor americano nos estaba hablando pastores, y nos estaba diciendo: miren, pastores, hay momentos cuando en las iglesias pasan cosas como que empieza a irse un miembro, se va un miembro, y se va otro miembro, y se va otro miembro, y se va otro miembro. Entonces él estaba diciendo: me pasó a mí. Entonces dice él, yo me paré y le empecé a decir: Señor, ¿por qué se está yendo la gente de la congregación? Y Dios estaba callado. Entonces, eso le pasa a los pastores. Este americano, yo estaba escuchándolo hace como unos 8 años atrás, ¿verdad? Entonces, y contando él la historia. Y entonces dice: pero nada es más frustrante y más golpeteante que se le vayan a uno miembros que son buenos en la congregación, que le ayudan a uno a trabajar. Y entonces, hermano, y dice que se estaban yendo la gente de la congregación, pero se estaban yendo hermanos del pueblo, cuando de repente una hermana, que era una hermana fiel en aportaciones económicas, era una hermana fiel en servicio, era una hermana fiel en oraciones, era una hermana una belleza de hermana, que se levantó de la congregación y le dijo: pastor, le dijo, ya me voy de la congregación. ¡Ay! Dice que le pegó a él grande, porque no hay nada más difícil que se le vaya a alguien, a uno que le ayuda bastante. Y entonces él se sintió triste y le dijo: hermana, ¿por qué se va de la iglesia? No se vaya, hermana, usted ha sido de mucha bendición acá con nosotros, ¿cómo es posible? Entonces, dolido porque se está viendo la gente, y aparte un tiro de gracia porque le está yendo a alguien importante en la congregación. Y entonces la hermana le dijo: es que ya me cansé de ser simple, sencillamente una siervita. Yo creo, le dijo, que yo estoy para cosas más grandes, y he perdido mucho tiempo aquí en la iglesia solamente sirviendo. Entonces el hermano se agarró la cabeza, pues no le podía ofrecer más nada. Y entonces la hermana le dijo: no, pastor, ya me voy, muchas gracias. Y se despidió.
Entonces el hermano se quedó frustrado, dice, hermano, y me fui a la casa y empecé a preguntarle al Señor, a llorar y a decirle, Señor, y entonces y no tenía consuelo. Entonces me acosté a dormir. Y cuando me acosté a dormir, dice este americano, dice, tuve un sueño. Entonces en el sueño me apareció un manto y junto con el manto apareció S, 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 S. 5 S. Entonces, y entonces dice él, y le empecé a decir, Señor, no entiendo, S, ¿qué es eso? S, 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 S. Y entonces el Señor en el sueño le dijo, Señor, revélame esas S que no entiendo. Yo quiero ser sano porque estaba dolorido. Y entonces que el Señor le dijo, mira, esas 5 S representan así. Siempre satisfecho de ser simplemente un siervo. Ay, hermano amado. Y se quedó él y le dijo, ¿qué dice, Señor? Siempre satisfecho de ser simplemente un siervo. 5, las 5 S, hermano. Y entonces, y dice que aquel hermano se levantó y le empezó a decir, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias. Y le dijo, tú, quédate tranquilo, siempre quédate satisfecho de ser un ser siervo. Es todo lo que vas a hacer delante de mí. Todo lo que vas a hacer, el día que pierda la satisfacción de ser simple y sencillamente un siervo, has caído en la trampa del diablo. Entonces entendió que aquella hermanita había caído en la trampa del enemigo porque se había cansado de ser sierva. Y le dijo, yo quiero ser más, yo quiero ser alguien más, no solamente ser una servidumbre. Y entonces note algo, hermano, note algo que interesante dice aquí, mire pues a mí. Y entonces dice así, en el verso, ¿dónde estoy en el verso? Ayúdeme por favor, donde dice que el siervo de Eliseo, ay hombre, ya lo perdí. Pero Giezi, verso 20, criado de Eliseo, el hombre de Dios, dijo para sí, aquí mi Señor ha dispensado a este Naamán arameo, al no recibir de sus manos lo que él trajo. Vive el Señor, que correré tras él y tomaré de lo que él trajo. Y entonces, hermano, verso 21, Giezi siguió a Naamán y va corriendo detrás de él, va corriendo, va corriendo, va corriendo. O sea que Giezi no quedó satisfecho de ser simple y sencillamente un siervito, hermano del Señor y de aquel varón, sino que él quería algún beneficio más extra. Y entonces va corriendo, y cuando Naamán lo ve que va corriendo, porque fíjese que el hombre de Dios no quiso aceptar, porque es el tiempo bonito ese y la calidad de hombres que no venden los milagros o no venden la palabra, hermano, por dinero. Estamos viviendo un tiempo difícil. La mayoría de pastores ahora y de líderes están predicando el evangelio de la prosperidad, le predican a la gente con ganas de obtener el beneficio económico de la gente y sacarle su dinero a la gente para vivir ellos reposadamente, abundantemente y bajo riquezas. Ese es el evangelio de la prosperidad que tenemos hoy en día, pero eso no es el evangelio del Señor. El evangelio de Dios es que los hombres predicaban y no recibían nada a cambio para no vender el mensaje o para no vender el milagro. Sobre todo que Naamán le rogó al hombre de Dios que le aceptara talentos y le aceptara muda. Y entonces el hombre de Dios le dijo, nada, nada, nada. Esto es por gracia, vete, que te vaya bien. No, nada. Pero estaba escuchando el siervo que estaba ya insatisfecho de ser simplemente servidumbre, y entonces dice que empezó a pensar, mire qué mente, hermano, se le metió el diablo en la mente y a decir, yo voy a correr detrás de él y le voy a decir, dice mi Señor, que lo perdone, pero que le mandes el presente que le daba. Y corrió, y cuando el otro lo ve que va corriendo, hermano, se para recibirlo y le dice, todo está bien, y le dice, bueno, todo está bien, nomás que dice mi Señor. Mire qué ambición y ahora mentira. Dice mi Señor. ¿Por qué se pega la lepra? La lepra se pega por ambición y por mentira. Dice mi Señor, que lo disculpes, pero que siempre va a estar presente, porque han venido 2
de la tierra de Efraín. Han venido dos visitantes, dos hijos de profeta, y él quiere darles algo. Quiere que le mandes un talento de oro, y que le mandes 2 mudas. Y aquel hombre le dijo: no, hombre, 2 talentos le voy a mandar y 2 mudas. Y no solamente eso, mis siervos te lo van a llevar, se lo van a llevar mis siervos. Y entonces, hermano Eliseo, dice Jesse, ¿cómo le hago? Entonces Eliseo está viéndolo todo allá, hermano, a pantalla gigante y a colores. Y Jesse se los lleva para su casa de él y le dice: aquí. Y se los llevó para su casa a los siervos, y allí guardó, hermano, los 2 talentos y las 2 mudas de ropa. Y entonces, y mire, como que sin nada, después va a querer a seguir sirviendo, pero con mentira encerrada y con grandes problemas de avaricia, mi amado hermano. Y el hombre de Dios se le queda mirando y le dice: Jesse, ¿de dónde vienes, Jesse? ¿Dónde has estado? Como que le dan la oportunidad para que Jesse confiese su pecado. No sigas sirviendo hasta que hayas confesado tu pecado. No vengas aquí a servir a la casa del Señor a menos que hayas... ¿De dónde vienes? No, tu siervo no ha ido a ningún lado. Tu siervo aquí ha estado. Jesse, ¿de dónde vienes? No, yo aquí he estado. Jesse, no me mientas, Jesse, le estás mintiendo a Dios. ¿Acaso no fue mi corazón contigo cuando fuiste detrás del hombre aquel? ¿Acaso es tiempo de recoger olivares, de vacas, de animales, de dinero, de ropa? ¿Acaso es tiempo eso, Jesse? Es tiempo de servirle al Señor, es tiempo de buscar, no el beneficio económico de nadie, es tiempo de gastarse para el Señor. Jesse, una cosa te voy a decir, la lepra que Naamán tenía, ahora se te va a pegar a ti y a tu descendencia. Uy, hermano amado, qué terrible eso. Ahora yo me quedo un poquito paralizado, porque yo digo, la lepra de Naamán, ¿por qué no se le pegó solamente a Jesse, sino que ahora todos los descendientes de la prole de Jesse, de aquí para allá, todos van a tener lepra? Todos van a tener lepra, todos van a nacer. Y por muy chiquito, bonito, precioso que sea el recién nacido, ya va a tener lepra por maldición. Qué terrible. Entonces, la mentira, la avaricia, el fuego de mente, juegan un papel súper importante para que la lepra se le pegue a uno. Y el no haberlo confesado, obviamente, le dieron la oportunidad. ¿Dónde has estado? Y como él no quiso reconocer, entonces ahora tenemos un hombre leproso. Pero él no estaba satisfecho con solamente ser un siervito. Él quería ser más, él quería riqueza, él quería tener, él quería, hermano, no sé qué aspiraba. Mire, con esto quiero decirle algo. Quédese satisfecho usted. Quedémonos satisfechos, mi amado hermano, con lo que somos nosotros delante del Señor. Solamente digámosle: Señor, no me quites el privilegio de ser simplemente siervos tuyos, Señor. Y que te agrades de mi servicio, que te agrades de mi ofrenda, que te agrades de lo que yo soy. O sea, vivir una vida humillada al Señor. ¿Por qué nos cuesta a nosotros, hermano amado, verdad? Como le costó a estos hombres, pues, mantenerse humillados delante del Señor. Conociendo que la lepra no ha pasado todavía de moda, todavía está vigente, solamente ha cambiado de forma. Antes era una lepra literal, ahora es una lepra espiritual. Y está allí. Dios permita y nosotros no estemos sirviéndole al Señor con lepra. Dios no lo vaya a permitir, hermano amado, y que nosotros estemos sanos delante de la presencia de Él.
Pero la lepra se manifiesta con enojos, se manifiesta con furia, se manifiesta con rabia, se manifiesta con desobediencia, se manifiesta con rebeldía, se manifiesta, hermano, desafiando a los hombres de Dios, se manifiesta de muchas maneras. Vea cómo se manifiesta la lepra. Se manifiesta y de repente uno dice: ¡uy! ¡Lepra! 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 Y también se manifiesta con mentiras y con avaricia. Dios nos guarde y nos ayude. Incline su cabeza, por favor, hermano. Dios nos auxilie. Muchos leprosos habían en Israel en los tiempos del profeta Eliseo, pero ni uno de ellos fue sanado, sino Naamán el sirio, sino el que reconoció, sino el que le ayudaron a reconocer, sino aquella siervita dijo: allá en mi tierra de Israel hay un hombre de Dios. Mire qué linda la actitud de esa siervita. Qué lindo la actitud de los siervos que convencieron a Naamán, el capitán sirio. Qué linda la actitud de aquellos siervitos, de aquellas siervitas. Hermanito, hermanita, no dejes de ser siervo y sierva de Dios. No te canses, no te hostigues. Solamente dile: Señor, siempre quiero ser satisfecho de ser siervo tuyo solamente, Señor. ¿Qué mensaje le dieron al pastor americano? Se lo dio Dios. Dice ese pastor que se quedó satisfecho y le dijo: Señor, yo soy tu siervo. Y aquí me voy a quedar, y esto es lo que voy a enseñar: a que la gente esté satisfecha con ser siervitos. Todos los siervitos de Naamán le dijeron: hombre, si el profeta te hubiera dicho una cosa más grande, no lo hubieras hecho, mi señor. Pero te dijo: ve al Jordán y quédate satisfecho, porque el que entra al Jordán aprende a servir bajo humillación. Hermano, hermana, quédate satisfecho de ser solamente siervito, siervita de Dios, y gózate, diviértete, deleítate. Dile: estoy satisfecho, Señor, estoy satisfecho, estoy satisfecho. Ya me imagino después de eso a Naamán, y le dijo: varón de Dios, ya me regreso a mi lugar. Cuando entre al templo de Rimón, que Dios me perdone, pero no voy a adorar a Rimón, voy a adorar a mi Dios, el que conozco. Le voy a servir a mi Dios. Ya no voy a ser más el altivo, grande Naamán, el reconocido. Ahora entiendo que el Jordán me ha humillado. Me ha humillado el Jordán. El Jordán me ha humillado. Pero qué beneficio de la humillación, hermanita, hermano. La piel era como la piel de un niño. ¿Qué le pasa a los hombres de Dios? ¿Qué le pasa a las mujeres de Dios? Que mantienen un orgullo implacable y no se doblan delante de la poderosa palabra de Dios y del Señor mismo. Y desafían, aprenden a desafiar a los hombres de Dios y a desafiar la palabra del Señor. Aprenden a desafiar al Dios mismo. Mala actitud. Yo le digo en el nombre poderoso del Señor ahora: aprendamos lo que es humillación.
Con razón, aquella palabra vino y les dijo a los sacerdotes: sacerdotes, humíllense entre la entrada y el altar. Sacerdotes, aprendan a humillarse, aprendan a humillarse, aprendan a servir a Dios bajo un estado de humillación. Señor, en el nombre tuyo, Dios, en el nombre tuyo, papá, permite que yo esté satisfecho, Señor, Espíritu, ven, con ser un siervo tuyo nomás. lléname, Señor, con tu Este no es tiempo preciosa unción. de recibir nada a cambio. Este es un tiempo de dar. Espíritu, ven, Sírvele al Señor. lléname, Gástate para el Señor tu preciosa unción. y quédate satisfecho. Quédate satisfecha. Purifícame y lávame, Padre, renueva. en el nombre de Jesús, Señor, yo vengo orando por mis hermanos y por mis hermanas que están aquí en el altar. Señor, que están reconociendo, Dios, que vinieron ahora, vinieron a reconocer, Señor amado, Dios de la gloria. Señor, derrama de tu preciosa unción bajo el estado de humillación. Tú eres capaz, Señor, de derramar, Dios de la gloria, de tu gracia, de tu misericordia, de tu bondad, Señor. Ahora, Padre bendito, Dios del cielo, Señor, entendemos el mensaje de tu palabra y lo recibimos, Señor. Trae, Dios de la gloria, trae, papá, trae, Señor. Yo vengo orando, Señor, por mis hermanos, Dios, por mis hermanos, Señor amado, Dios, que están aquí, por mis hermanas que están aquí, Dios del cielo, Señor amado, que reconocemos, yo juntamente con ellos, reconozco que este es tiempo de humillación. Satisfecho donde tú nos pongas a servir, queremos gastarnos para ti, sin orgullo, sin lepra, sin ninguna enfermedad. Señor, purifica. Lávanos, Señor, purifícanos y lávanos, Señor, en el nombre tuyo, en el nombre tuyo, Padre. Aquí está tu iglesia, aquí están los hombres, aquí están las mujeres tuyos, Señor, pequeños y grandes. Señor, ahora, Dios bendito, decide ahora bendecir su vida, Dios. Decide bendecir su vida, Señor amado. Pero no aceptamos ninguna lepra ahora. No aceptamos ninguna lepra. Renunciamos a la lepra. Renunciamos a la lepra. Ya sabemos cómo se manifiesta la lepra en la vida de un hombre, de una mujer. Señor, yo ahora renuncio a la lepra, Padre, en el nombre, renunciamos en esta congregación a la lepra espiritual, Señor, en el nombre tuyo, Jesús. Purifícanos. Renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame,
con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. ¿Quiere ponerse de pie, levantar sus manitos y decir eso mismo? Purifícame Y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Dígalo. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Nosotros necesitamos 4 cosas. De verdad que en estos tiempos difíciles necesitamos esas 4 cosas. Es una buena puerta para ser sanado. Necesitamos ser purificados, pero la purificación es por el fuego. O sea que las pruebas nos van a dar la purificación. Necesitamos pruebas para ser purificados. Necesitamos ser lavados. Necesitamos el mensaje de la palabra, el agua. La palabra, la enseñanza, es el agua que nos lava. Necesitamos que nos hablen más para ser limpios de nuestra suciedad.